Hola, hola. Bueno, ¿Cómo? le damos la bienvenida a todos, a todas. Un gusto volver a retomar esta instancia de trabajo. Yo voy a dar por iniciar en nombre de Dios de la Patria la sesión de las Comisiones Conjuntas de Salud y Futuro. Saludar especialmente a la subsecretaria Paula Daza, que está conectada ahí desde La Moneda, contarles que está el ministro comprometido hoy día. Sin embargo, ayer a última hora lo citaron una pauta del presidente a esta misma hora, así que frente a eso obviamente no puede asistir, pero está Paula, quien se lo agradecemos. Entiendo que están además desde La Moneda porque justamente están en la reunión habitual que tienen los jueves por el tema COVID, así que ella nos va a poder acompañar desde las 12 hasta la 1. Vamos a partir escuchándola. Pero antes de eso, quería comentarles que tal cual como en nuestra última sesión de enero del año pasado legislativo, decimos nosotros, habíamos comentado, le pedimos a la Biblioteca del Congreso que nos pudiera ayudar a sistematizar estas sesiones que no son el trabajo habitual de la comisión, y yo creo que además ha sido lo más valioso de esta instancia, que es un espacio de encuentro, de seguimiento de la pandemia, de distintos mundos, el legislativo, el ejecutivo, están miembros del Consejo Asesor, ¿no es cierto?, la academia, el colegio médico, y creo que como experiencia en sí tiene un valor. Entonces queríamos una mirada más externa, que entienda el proceso, y nos parecía que la biblioteca era la instancia indicada para eso. Ellos han hecho un trabajo y yo espero la próxima sesión poder mostrárselo, de ordenar temas, trabajaron sobre las minutas, pero también les van a consultar durante esta semana a ustedes, prepararon algunas preguntas justamente para evaluar, sacar aprendizaje y también ver cómo reorientamos durante este año estas sesiones de la comisión para que sacarle el máximo provecho, ese es el sentido. Yo se lo he comentado varias veces, creo que esto nos ha permitido, por lo menos a quienes estamos en el Parlamento, calibrar muchas iniciativas. Hemos estado revisando con la Secretaría de la Comisión de Salud también la producción legislativa que tuvimos en eso. Creo que esta instancia fue muy útil y tenemos, yo creo que todo, lamentablemente, la certeza de que la pandemia nos va a acompañar mucho más de lo que pensábamos el año pasado, ¿no es cierto? Con además un panorama súper complejo. Partimos con una declaración, ¿no es cierto?, del mundo de la salud en general, que pone eso sobre la mesa. Yo quiero agradecerle además al Consejo Asesor que durante febrero igual nos mantuvieron informados, tuvimos las 2 minutas entre febrero y marzo, fue, ¿no es cierto?, que tenían que ver con las dosis de vacunas, que fue súper pertinente en el fondo tener esa información, y la que tenía que ver con la prórroga del estado de excepción, que por lo menos yo ayer hice mención en cada vocería, porque creo que en esto los elementos técnicos desde el punto de vista sanitario son súper importantes y cómo se cruzan con la discusión política. Así que pedirles el apoyo ahí para hacerse un ratito dentro de su agenda y poder contestarle a la gente de la biblioteca que los va a contactar. Le pedimos además que no fuera Carola Ibanco, que es de mi equipo, sino que fuera alguien externo, porque creo que eso ayuda también a la objetividad de la evaluación. Sin más, yo quiero dejarle la palabra a Paula, que nos pueda hacer como subsecretaria, ¿no es cierto?, una primera introducción de los temas que están viendo, y más bien después dejar una ronda de consultas para aprovechar tu presencia en esta primera hora de la sesión de la comisión. Así que tienes la palabra, subsecretaria. Bueno, senadora, la saludo a usted y a través de usted a todos los que están presentes. Veo algunas caras conocidas ahí, miembros del Consejo Asesor. Usted, como ustedes saben, hoy día nosotros estamos en la reunión con el presidente de la República, en la mesa COVID, donde participan no solamente miembros del Ministerio de Salud, sino que otros actores también, analizando la situación del país. Bueno, la verdad que la situación de lo que hemos visto en el último año, primero que nada, ya ha ocurrido un año de la pandemia, y para ninguno es sorpresa de que hay una fatiga pandémica que la hemos visto en todas las personas. Yo estuve ayer en la región de los ríos, donde tiene una situación muy particular, las regiones del sur, la región de los ríos, es la región que está completa a partir del día de hoy en cuarentena. Es decir, sus más de 400.000 habitantes entran en etapa de cuarentena, y la verdad que me sorprendió porque uno veía a la gente circulando en la calle, uno ve una menor percepción del riesgo del COVID en general, un cansancio, un agotamiento, y desgraciadamente eso incide en las conductas de las personas y probablemente los mensajes desde el punto de vista de comunicación de riesgo, mucho más, después de un año a veces es mucho más difícil no solamente transmitirlo, sino que las personas lo acaten.
Es por eso que nosotros hoy día estamos con el presidente de la República. Desgraciadamente yo no le puedo adelantar los anuncios. Estamos viendo, obviamente ustedes lo saben, un aumento importante de casos en varias de las regiones de nuestro país. Afortunadamente, senadora, su región, después de tantos meses que ha estado tan mal, hoy día es la región que está ahí evolucionando de una manera muy, muy positiva en términos generales. Y yo creo que ahí es un tremendo esfuerzo a los magallánicos, felicitaciones, porque cuando uno ve análisis de todo el país, la región de Magallanes es la que ha tenido una disminución sostenida en las últimas semanas con respecto no solamente al número de casos, sino que también a la positividad de los casos. Particularmente Punta Arenas, Puerto Natales, que son las comunas que de verdad nosotros hemos estado en contacto permanente con los alcaldes y ellos usted ha vivido de cerca la situación que ha vivido no solamente la población, los gremios y en ese sentido. El resto del país, no, la verdad que la situación es compleja, principalmente en las regiones del sur. Las regiones del sur, la región de los ríos, la región de la Araucanía, la región de los lagos, hemos visto una cierta mejoría en las últimas semanas, a pesar de que después de que estuvo también varios meses en cuarentena. Sin embargo, Puerto Montt nos preocupa porque a pesar de la mejoría que tuvo las semanas anteriores, esta última semana vemos un aumento y de ahí hacia el norte, lo que nosotros vemos que, por ejemplo, Biobío también está en una situación muy compleja, tiene muchas de sus comunas en cuarentena, y por supuesto que la región más preocupante hoy día, a pesar que todavía los índices de incidencia no se comparan con las incidencias de las otras regiones, la región metropolitana, por lo que implica, ¿no es cierto?, por la población, por la movilidad que tiene la región metropolitana, nosotros hemos visto un aumento, no solamente el número de casos las últimas semanas, sino que también un aumento de la positividad. Si nos vamos hacia el norte, la verdad que la situación del norte, la región que nos preocupa es Coquimbo. Sabemos que hoy día hay varias de sus comunas, está Coquimbo, La Serena en cuarentena, varias de otras de sus comunas están en transición, y obviamente si nosotros miramos este fin de semana vamos a tener un porcentaje, no diría toda la población del país, pero un porcentaje altísimo de la población en cuarentena. Es por eso que también estamos mirando, tuvimos conversaciones la semana pasada con el Consejo Asesor, donde analizamos la situación del estado de excepción particularmente, y yo ahí veo a la doctora Aguilera, ella siempre ha tenido una muy buena disposición a apoyarnos, así que le quiero aprovechar de hacer un reconocimiento acá, porque de verdad ella en todo momento, en las situaciones más complejas y críticas, siempre ha estado con su disposición a apoyarnos obviamente con su conocimiento y su expertise desde el punto de vista de manejo de pandemia. Y ahí uno de los temas que se conversaron y que fue el tema de evaluación del paso a paso que tenemos hoy día, y es por eso que es uno de los temas que nosotros estamos analizando hoy día en la mesa COVID. Obviamente nadie quiere poner las comunas en cuarentena, sabemos que la cuarentena es la medida más dura, más difícil. Cuando partimos, obviamente era la medida que uno tomaba porque era en cuarentena o no en cuarentena. Hoy día tenemos más medidas transitorias que nos permiten de alguna manera ir restringiendo aquellas actividades que sabemos que desde el punto de vista de pandemia tienen más impacto. Hoy día sabemos que las actividades al aire libre en general no solamente tienen menos riesgos, sino que también son beneficiosas para las personas. Las actividades, la ventilación tiene un rol muy importante, por lo tanto estamos haciendo una evaluación de las medidas del paso a paso, particularmente la etapa de transición. Con respecto a otros temas importantes desde el punto de vista del testeo de trazabilidad de aislamiento, nosotros preparamos un plan marzo. Sabíamos que marzo podía ser un mes complejo por motivos obvios, ¿cierto? Marzo no siempre aumenta la actividad laboral, empiezan los colegios, la gente vuelve a su rutina, y después de un año en pandemia eso nos hacía pensar que íbamos a tener un aumento del número de casos significativo durante marzo, y por eso preparamos un plan marzo que tiene desde los distintos ministerios. Desde el Ministerio de Salud, por supuesto que desde el punto de vista de salud pública, es fortalecer el testeo, trazabilidad y aislamiento, y la comunicación de riesgo,
del punto de vista de testeo, hoy día estamos implementando, más allá del PCR, estamos implementando el test de antígeno. Ayer ya lo tenemos implementado en la región metropolitana, en algunas comunas, también en Maule, en Talca, en los lagos, en Chiloé, tenemos también implementado en el norte, en Tarapacá, y partimos hace unos días atrás en la región de los ríos, donde ya partimos en algunas comunas de la región de los ríos. Por ejemplo, en el día de ayer, en una de las comunas, en los últimos 2 o 3 días se tomaron 57 exámenes, de los cuales 19 son positivos, para poder entender qué es lo que significa este test de antígeno. Este es un test de antígeno del examen de 96%, lo que estamos usando la marca Roche, que es de los más recomendados por el ISP. Es un test que permite detectar los sintomáticos, ¿ya? Las personas sintomáticos. Es un test que se hace igual que el test el PCR, pero lo que permite es tener el resultado inmediatamente. En 30 minutos está el resultado. Por lo tanto, eso nos va a permitir inmediatamente hacer la trazabilidad. O sea, la persona está ahí, espera, inmediatamente se hace el estudio epidemiológico, se le pregunta sus contactos estrechos e inmediatamente se indica el aislamiento, ya sea en residencia sanitaria. Nosotros siempre privilegiamos la residencia sanitaria, y de esa manera, particularmente en aquellas comunas donde los exámenes de PCR se demoran más de 24, 48 horas, incluso más, en Magallanes, por ejemplo, lo queremos implementar en las comunas en Tierra del Fuego. ¿Por qué? Porque sabemos que ahí los exámenes que se toman, desde el momento que se toman y que llegan al laboratorio en Punta Arenas, ya sea en la universidad o sea en el hospital, por lo menos pasan 6, incluso 8, incluso 12 horas en que llega el examen al laboratorio. Y de ahí el proceso, 24, 48 horas. Entonces, obviamente el test de antígeno va a permitir hacer esta estrategia mucho más eficiente, y lo queremos escalar, obviamente, a nivel de todo el país, particularmente en las comunas más distantes. Del punto de vista de trazabilidad, estamos fortaleciendo los centros de trazabilidad regional desde la Seremi de Salud. Esto está principalmente en la APS, en todo lo que es trazabilidad. ¿Pero por qué en la Seremi? Porque sabemos que hoy día la APS está tremendamente enfocada y estresada, no solamente con el tema de vacunación, tiene muchos de sus funcionarios dedicados al tema de vacunación, sino que también van a empezar a ver pacientes que obviamente han estado operados. Entre la atención de pacientes y entre la vacunación, que en unas semanas más se nos viene la influenza, tenemos que fortalecer y apoyar a través de los Seremi de Salud el tema de trazabilidad para mantener los indicadores. Ahí nosotros este año nombramos una coordinadora nacional de TTA, que es la doctora Lorena Hofmeister, y que ella ha liderado todo lo que es TTA a través de distintos coordinadores regionales, y nos ha permitido tener estrategias nacionales y mejorar todo lo que es TTA. Y por supuesto que la estrategia de aislamiento desde el punto de vista de residencias sanitarias, hoy día hemos hecho una campaña muy importante, y la verdad que lo que hemos visto en algunas regiones particularmente, que ha tenido un muy buen resultado y un porcentaje importante de las personas COVID se está yendo a residencias sanitarias. Lo que aprendimos acá es que las personas, cuando se les indica la residencia sanitaria, las primeras 48 horas se van. Cuando ya han pasado 3 días y se les indica la residencia, no se van porque ya se han organizado en su casa. Por lo tanto, hemos aprendido mucho en cuál es el momento más oportuno para que las personas se puedan trasladar a una residencia sanitaria, y eso es una medida que nosotros estamos fortaleciendo porque sabemos que marzo es un mes complejo. El subsecretario Reyes Esencial está trabajando para aumentar el número de camas críticas. Hoy día tuvimos reunión con el presidente, y ahí, bueno, hay una serie de medidas que él va a tomar para aumentar el número de camas críticas, tanto en el sector público como en el sector privado. Y por otro lado también obviamente es muy importante el tema de la comunicación. Con respecto a la vacunación, bueno, aquí la vacunación, la verdad que afortunadamente ha ido avanzando bastante bien. Hoy día tenemos a la población un 80% a nivel del país, la población más de 70 años vacunada con la primera dosis al menos. Eso es una muy buena noticia, y bueno, la próxima semana ya partimos con los grupos objetivos de
de menor edad que tienen enfermedades crónicas, y creemos que vamos a ir avanzando de una manera mucho más rápida que lo que nos habíamos puesto como meta, que era tener los 5 millones de personas al 30 de marzo, al menos con la primera dosis. Nosotros ya estamos viendo ciertos, todavía no tenemos bien analizado, el doctor Rafael Arao está viendo esto, ciertos indicadores positivos con las primeras dosis. Yo creo que en su momento, ya cuando tenga un análisis más detallado del impacto de la vacunación, al menos en algunos grupos, los va a dar a conocer. He tratado de ser lo más rápida y concisa para poder después contestar las preguntas. Eso por mi parte, senadora, no sé si una vez que yo creo que después puedan salir más dudas, inquietudes acerca de, traté de hacer un resumen general un poco del avance que hemos ido haciendo. Muchas gracias, subsecretaria. Yo efectivamente voy a abrir ahora una ronda de consulta o de comentario para aprovechar en el fondo tu presencia acá hasta la 1. Queda abierto. No sé, Jimena, si tú quieres partir como lo hacías habitualmente. Muy bien, bueno, si no hay preguntas por ahora, yo puedo comentar un poco cuál es la... ¿Una consulta? Ah, no, ahí está el senador que quiere hacer una cosa. Bueno, saludo a la subsecretaria. Muchas gracias a la subsecretaria por la información, creo que es bien importante, y esto es como noticia en desarrollo permanente de las regiones. Uno sufre porque sube y baja, y la verdad es que es bien impresionante. Y es una pregunta técnica que respecto a la diferencia de la naturaleza de las vacunas, porque es una pregunta que la consultan mucho. Sabemos, digamos, que hoy día parte de Pfizer, Sinovac, se van a incorporar otras empresas, digamos. ¿Se nos puede informar un poco cómo avanza eso? Y el grado de compatibilidad de unas y otras, ¿es exactamente lo mismo? Porque siempre hay como, si uno mira a nivel planetario, digamos, la verdad es que el problema de las vacunas, afortunadamente en Chile se ha resuelto de muy buena manera, en otras partes es muy complejo. Entonces no sé si esto de que de repente por un tema de stock se vaya cambiando los proveedores para efectos prácticos no tiene ninguna influencia, ¿o no? Quiero hacer la consulta directamente a usted, subsecretario. Muchas gracias por toda la información. A ver. O vamos, Bueno, no, dale adelante, subse. Ya, o si quieren después contesto. Bueno, contesto esto, después anotamos las preguntas. Con respecto al tema de las vacunas, nosotros hoy día en Chile efectivamente hemos diversificado el portafolio de vacunas, como saben ustedes y se ha dicho varias veces, desde un inicio con los precontratos, porque no sabíamos cuáles eran las vacunas que iban a ser aprobadas en Chile en ese momento. Eso partió en mayo. Hoy día nosotros en Chile tenemos tres tipos de vacunas aprobadas, que son las vacunas Sinovac, la vacuna Pfizer y la vacuna de AstraZeneca. Las tres tipos de vacunas tienen tecnologías son diferentes. La vacuna Sinovac, que es la vacuna masiva que nosotros ya tenemos con mayor cantidad en Chile, de cerca de 10 millones de vacunas, es una vacuna, es un virus inactivo. Virus inactivos, nosotros son vacunas que son probadas. Nosotros tenemos muchas vacunas con virus inactivo en Chile, y sabemos que en general los efectos adversos de estas vacunas son bastante bajos, y es lo que hemos visto con la vacuna Sinovac. La vacuna Pfizer tiene como ustedes saben, ya tiene una tecnología de un RNA mensajero. Esta es una tecnología nueva, donde el RNA, ¿no es cierto?, lleva un código genético del virus, y eso hace que las personas produzcan los anticuerpos, y AstraZeneca es un vector viral. Las tres vacunas que nosotros tenemos en Chile hoy día aprobadas, hoy día en Chile sí han llegado vacunas de Sinovac y de Pfizer. La vacuna Sinovac, que es la que estamos usando masivamente, es una vacuna que del punto de vista masivo de utilización es mucho más simple, porque no requiere la logística de sofisticación que tiene la vacuna Pfizer desde el punto de vista de la temperatura. Eso hace que obviamente se ha masificado de una manera bien, la atención primaria ya está estandarizada para usarla, se usa de una manera mucho más fácil, y hemos podido llegar a una gran población. La vacuna Pfizer que nosotros hemos tenido hasta este momento, han llegado 700.000 dosis. Hay que recordar que nosotros tenemos un compromiso con ellos para el año 2021 de 10 millones de dosis.
En febrero, el laboratorio de Pfizer, ellos anunciaron que iban a disminuir las entregas de vacunas al menos durante este primer trimestre, para poder mantener los contratos, obviamente, los compromisos que ellos se habían mantenido. Nosotros tenemos un compromiso con ellos de aproximadamente 1.400.000 dosis, era 1,5 millones más o menos de vacunas. Esperamos que estas vacunas por lo menos lleguen de aquí a marzo, abril. Sabemos que el segundo trimestre, el gran número de vacunas que van a llegar, alrededor de 4 millones esperamos, sean de Pfizer. Ahora, hoy día ya en la atención primaria, las enfermeras, las TENS, ya han aprendido la expertise del uso de la vacuna Pfizer, porque tiene un plazo de 5 días desde que se congela hasta que se puede usar, y eso ha hecho también que el proceso se agilice y sea más fácil. Con respecto a la respuesta, a la efectividad de la vacuna Pfizer, según los indicadores, es que nosotros tenemos una efectividad de sobre 90%, la vacuna Sinovac es menor del punto de vista de contagio, tiene alrededor de sobre un 50%, pero sí tiene una muy buena efectividad en las hospitalizaciones, es decir, que los pacientes se enfermen gravemente, que los pacientes se terminen hospitalizados, y obviamente que tengan sintomatología. Por lo tanto, que el objetivo nuestro de las vacunas es que las personas no se enfermen gravemente, tanto una como otra están respondiendo a los objetivos sanitarios que nosotros esperamos. Lo otro es que la vacuna Sinovac tiene una aprobación para personas mayores de 18 años por parte del Instituto de Salud Pública, y la vacuna Pfizer tiene una aprobación desde los 16 años. Por eso, cuando nosotros hemos puesto poblaciones, por ejemplo, objetivo de 16 a 18, personas con cáncer, trasplantados, de diálisis, esa población de 16 a 18 solamente puede vacunarse con Pfizer y no con vacuna Sinovac. Pero en términos generales, ambas vacunas son vacunas buenas, son seguras, son eficaces. Los resultados que hemos ido viendo ayer tuvimos una reunión con el laboratorio Sinovac nosotros, que nos estuvieron mostrando los últimos estudios que ellos han estado sacando de los distintos países, tienen en varios países estudios, del punto de vista de respuesta inmune y de eficacia, son muy positivos. Para adelante, tenemos algunos contratos que estamos preaprobando con CanSino. CanSino es una vacuna que tiene un vector viral, o sea, igual que AstraZeneca. Nosotros ahí van a presentar en los próximos días, no sé si hoy día, mañana, en los próximos días, al Instituto de Salud Pública para ver la posibilidad de aprobación con CanSino. Ahí tenemos un compromiso de alrededor de 1.800.000 vacunas, pero eso es una sola dosis, o sea, 1.800.000 vacunas son 1.800.000 personas. A diferencia de las otras que son, esta es monodosis, las otras se necesitan 2 dosis. Eso no sé si le contesté, senador. Muchas gracias, subsecretaria. Le damos la palabra entonces a Jimena, a la doctora Aguilera, y después a Isquia Siches. Muchas gracias. Bueno, quisiera comentar en primer lugar la situación global en que estamos, que la OMS ha hecho mención de la situación en el hemisferio norte. Hubo una reducción de los casos en muchos países, pero no en todos, y sin embargo nosotros vemos en el hemisferio sur, y eso lleva a una declinación en la curva global de casos que se paró ya y empezó ligeramente a levantar nuevamente. Y el hemisferio sur, en cambio, se ve en varios países de nuestro continente con bastante actividad, especialmente el tema de Brasil, que incluso llamó la atención la OMS sobre eso, lo que es de preocupación, porque es el país con el que nosotros tenemos mayor intercambio de personas. Brasil es el destino más de donde van más los chilenos, y además de donde recibimos nosotros más viajeros. Tenemos un intercambio bien fluido con los brasileños. También está Paraguay en una situación especial, Uruguay también está en alza, y nosotros que estamos en alza. En el contexto nuestro, nosotros en la minuta que hicimos sobre el tema de la exención de los estados de excepción, hablamos respecto de la preocupación en el contexto actual, si bien tenemos este tema de la esperanza de que va avanzando la vacunación,
La situación epidemiológica, como mencionó la doctora Daza, es preocupante porque hay alza en muchos lugares al mismo tiempo, y porque también el sistema de salud está en una situación de una alta exigencia, y también ha habido un aumento de las defunciones en los primeros meses del año. Entonces, todos esos elementos producen preocupación y por lo tanto hacen muy, muy relevante el fortalecer una vez más el intento de la comunicación hacia las personas a pesar de la fatiga pandémica respecto a la necesidad de las medidas de prevención y también a la necesidad de que se vea una respuesta coherente respecto de las medidas que se aplican. Entonces, a veces el tema de, por ejemplo, haber autorizado los gimnasios o los teatros, generan la gente lo toma como excusa, como para relajarse y desarrollar más actividad, entonces eso también consideramos que hay que ser como bien coherentes con respecto a las medidas. Nosotros desde el verano hemos estado bien preocupados, a pesar de las vacaciones, tuvimos un receso solo de 2 semanas, y hemos estado muy preocupados del tema de las variantes, además de responder yo personalmente tuve que responder una solicitud de la Cámara de Diputados sobre el toque de queda, que hice una minuta, no sé si le llegó al Senado, a lo mejor se las puedo mandar después, y después este tema de la extensión pandémica. Hay 2 elementos de incertidumbre para nosotros muy, muy relevantes. Uno es el tema de las variantes, es decir, el hecho de tener estas nuevas variantes de alguna forma determinan lo que yo misma he mencionado alguna vez hace varios meses atrás como una pandemia sobre otra. Esto es distinto a lo que nosotros hemos visto en las pandemias previas de influenza, en la cual tenemos una ola de 8 semanas y que se va y vuelve en la siguiente estación. A pesar de que esa primera ola, por ejemplo, en el caso de la H1N1, que estaba Janet de subsecretaria, yo estaba en la OPS, y Pablo estaba en el Consejo Asesor también, habíamos varios de los mismos, los sospechosos de siempre metidos en el mismo tema. En esa situación, la tasa de ataque inicial de esa primera ola nosotros la medimos en San Felipe, yo misma desde la OPS entregué fondos para que Chile hiciera la medición y fue de alrededor del 10%, 12% de población, o sea, había igual quedaba un 88% de población susceptible y sin embargo no se produjo una segunda ola inmediata o estas olas subintrantes. Lo que se vio a nivel nacional, que en esa oportunidad se logró medir a través de los centinelas de influenza, fue muy claramente cómo entraba la ola en cada uno de los centinelas, duraba las 6 a 8 semanas y se iba. Y ahí hasta la nueva estación. En esta pandemia, a pesar de producirse la ola inicial y de dejar tener una tasa de ataque que, por ejemplo, la que medimos en Santiago en el estudio con Pablo es de alrededor del 7%, en el mes de justo pasado la primera ola y después 14% lo que llevamos medido en la segunda parte del estudio ANID, inmediatamente o muy rápidamente, mucho más rápidamente se vuelve a producir una elevación y así hemos visto ciudades donde han habido 2 olas, 3 olas. En Santiago fue mucho más claro una ola grande que después bajó hasta el final de año cuando se reactivó y ahora vamos hacia una tercera reactivación. Entonces tiene una dinámica que es más dinámica, y que puede estar relacionado con el hecho de que el virus va variando de una forma más rápida. Ahora, la identificación de las variantes está en directa relación con la capacidad nuestra de secuenciación. Si bien nosotros como país tenemos una capacidad de secuenciar más alta que el resto de los países y que incluso equiparable a la que ha tenido Estados Unidos hasta el momento, que es bastante baja para su potencialidad, no es suficiente como para estar seguro de que tenemos un monitoreo adecuado de qué es lo que está pasando. Cuando empezó la alerta de la variante inglesa, se habló con la subsecretaria, con el ministerio, y ellos reforzaron todas las medidas de la vigilancia de la secuencia en viajeros. Y en eso ha habido bastante diligencia y control, incluso y detección de las distintas variantes, P1, la variante inglesa, etcétera. No hemos tenido la sudafricana, a pesar de que alguien ha dicho que está, pero no está todavía. La californiana no me consta que se haya detectado todavía. Entonces, en eso ha habido bastante diligencia, sin embargo, todavía resta el poder implementar una red más diseminada y con más capacidad de tener una mayor fortaleza en tener una secuenciación de un muestreo aleatorio de lo que está circulando. Y no solo la secuencia, sino que el ISP también necesita aislar el virus para probar si las vacunas responden a esos virus, es decir, una serie de elementos que es necesario fortalecer y seguir fortaleciendo lamentablemente porque este virus como que no nos da el respiro estacional. Y si sigue variando de forma tan acelerada,
evidentemente amenaza la efectividad de las vacunas. Por eso es que es importante el tenerlo muy, muy bien medido, y el refuerzo de todas las medidas de testeo, trazabilidad y aislamiento, que claro, cuando la enfermedad va hacia arriba, la verdad es que pierden efectividad, eso se ha visto en todo el mundo, y por lo tanto tienen que ir lamentablemente acompañadas de medidas de salud pública, por lo cual nosotros estuvimos de acuerdo en que el gobierno mantuviera las atribuciones para regular el tránsito de las personas, o sea, el derecho al libre tránsito, el derecho de reunión, que lamentablemente quedan conculcados con las medidas de salud pública, pero que eso sea estrictamente dirigido por el riesgo sanitario y ojalá limitada de acuerdo a la magnitud del riesgo. Entonces esa es una gran fuente de incertidumbre que necesita de la colaboración de todos, del Ministerio de Ciencia, del Ministerio de Salud, en el fondo en generar un mecanismo más potente de secuenciación de lo que ya se está haciendo. Y también la otra incertidumbre respecto a la necesidad de ya ir viendo resultados de la aplicación de las vacunas en terreno. Yo sé que el Ministerio ha estado trabajando en eso, que Rafael está trabajando, pero es importante empezar a verlo porque además hechos puntuales como la muerte, por ejemplo, del actor Tomás Vidielle, que había recibido una primera dosis, también la gente empieza a preguntarse, bueno, ¿y cuánto y cuándo protege? Y en fin, y es justamente el que haya estado involucrado en actividades de teatro también llama la atención sobre eso. Eso es lo que yo podría plantear. Estamos preocupados de la situación, lamentablemente vemos que se necesita seguir recurriendo a medidas de salud pública o medidas no farmacológicas, y que estamos ahí a la expectativa de ver qué es lo que va a pasar con la vacuna, pero que no hay que relajarse y seguir, tratar de reforzar todo lo que es el seguimiento de las variantes, y en eso, perdón que se me había olvidado mencionarlo, a pesar de que lo discutía incluso en una entrevista, el tema de los viajeros, o sea, el tratar de tener bien, a pesar de que se ha fortalecido, y ahora bueno, yo veo con buenos ojos, lo veo muy bueno, que es que se haya establecido el que haya una residencia para todos los que vienen de Brasil, y que la persona no salga hasta no tener un PCR, aunque esté asintomático. Y en eso estuvimos mirando también los datos del London School que yo compartí con el Consejo, una reunión de la OMS, de cuál es la forma de tratar de contener el ingreso de viajeros, que tiene que ver con exámenes pre-viaje, la llegada, con cuarentena y exámenes durante la cuarentena. Lo que por supuesto que es difícil de sostener en un largo plazo, y también es difícil de hacer si tenemos como mucho tráfico de personas que entra y sale. Pero este es un desafío global. A raíz de la situación de las variantes, muchos países repusieron medidas de viaje, y si ustedes se fijan, en el hemisferio norte están hablando de cómo liberalizarlas ahora para el verano, porque ellos van hacia la Semana Santa, están preocupados de eso, que es el Spring Break en el hemisferio norte, y después del verano, y por eso está también la discusión de nuevo de los pasaportes, y que China ya anunció el pasaporte. Bueno, todos esos son temas que tendríamos que discutir, pero no lo hemos conversado todavía, pero están ahí en el horizonte. Gracias. Gracias, Jimena. Le damos la palabra a la doctora Siches y después a la doctora Vega, Janet Vega. Gracias, senadora. Bueno, saludar a todos y a todas. Está Caterina también levantando su dedito ahí, si no la ven. Bueno, nosotros sacamos una declaración el día de ayer como comunidad médica, junto con las sociedades científicas. Estamos bien preocupados por el momento que atraviesa el país, y hemos estado pidiendo estas cosas hace varias semanas en la mesa social y no nos ha ido muy bien. Así que quiero pedirle también colaboración a los senadores y a la subsecretaria para ver si alguna de estas medidas se pueden implementar a breve plazo. Lo primero es que tenemos la sensación que hay como una desafección de la ciudadanía con la misma fatiga pandémica que ustedes han mencionado desde el Ministerio de Salud, y nos parece que es una buena oportunidad para volver a mirar el plan paso a paso, idealmente con el Consejo Asesor, ojalá con los expertos que nos asesoran a nosotros también, para poder recuperar una lógica sanitaria que ojalá pueda trascender lo productivo y las libertades individuales. Con esta discusión del estado de excepción constitucional, bueno, a todos nos ha quedado
el rol de la impopularidad de estas medidas y justamente creemos que hay una buena oportunidad de ojalá recuperar esa lógica un poco más clásicamente y evaluar particularmente la fase 2 que tuvo estas flexibilidades que sin duda han limitado también el efecto de esa fase junto con el aumento de las fiscalizaciones, que creo que es una crítica bien transversal. Antes uno tenía controles en los distintos espacios, los fines de semana o en horario de toque de queda, eso ahora es prácticamente inexistente. Y las personas lo más probable es que van a seguir pasando por sobre estas medidas. Lo segundo era que este es un problema que hemos acompañado todo el periodo de la pandemia, que era lo de los avances y retrocesos del plan paso a paso. Entendemos que ustedes tienen la reunión en la moneda los jueves y definen si avanzar o retroceder, pero como hay este nivel de desafección y desapego de la ciudadanía, cuando hay desconocimiento en torno a esos argumentos o indicadores, creemos que también se fragiliza la adherencia de las personas y quizá ahí hay una nueva llamado a poder transparentar esto justamente para que las mismas poblaciones trabajen en concomitancia para mejorar esos indicadores. Las cuarentenas dinámicas, bueno, nunca han sido algo muy acogido, particularmente cuando produce movilidad en el propio fin de semana para ir a centros comerciales de otras comunas. Creemos que ese objetivo, lamentablemente, si no logramos hacer un control o un cordón sanitario entre ambas comunas, lo que uno podría hacer en Viña Valparaíso, particularmente en la región metropolitana, parece algo un poco producente por los resultados que finalmente van a producir mayor movilidad entre las distintas comunas. Las restricciones de viajeros, muy en la línea de lo que señala la doctora Aguilera, nosotros tenemos mucha preocupación porque efectivamente cuando descubramos que una de las variantes tenga escape viral ya esté en Chile. Creo que en las vacaciones mucha gente viajó a Miami, mucha gente viajó a Brasil y nos ha llegado muchas denuncias de que la PCR nadie se la pide, de que no han tenido los controles y nosotros creemos que si uno mirara hacia atrás, quizá en marzo del 2020, nadie dudaría hoy día en ser absolutamente mucho más restrictivo con las personas que llegaban al país. Creo que si hay una variante con escape viral nos va a pasar absolutamente lo mismo, tal como señalaba la doctora Aguilera. Si hay una pandemia sobre pandemia, yo no sé cómo va a reaccionar nuestra población si es que cuando está mirando la luz detrás del camino, detrás de este túnel tan oscuro, empiecen a bajar los casos y después tengamos una nueva ola nuevamente y volvamos a todo este sufrimiento que nos ha producido la pandemia, habiendo tenido una oportunidad de contener o por lo menos haciendo mejores esfuerzos para eso. Y por lo menos nosotros queremos pedir que ese esfuerzo sea muy restrictivo y también señalarle a las personas que no es el momento de viajar al extranjero. A menos que sea por una reunificación familiar, un fallecimiento de un familiar, cosas muy estrictas, pero las personas están saliendo con fines recreativos y eso no lo hemos dicho con todas las letras. Y como también se mencionaba, hemos visto las altas tasas de ataque de los propios vuelos y eso tiene que llamar la atención porque los aforos en los aviones no han cambiado. Ellos están muy seguros, nosotros nos reunimos con ellos de que es una actividad de muy, muy bajo riesgo, pero en realidad el comportamiento no ha sido igual dentro de los casos que más se han identificado. Y en variantes, nosotros venimos pidiendo también hace varias semanas, y pediría que ojalá, ya que nos lo han presentado en la mesa social, se presentara acá, es conocer el detalle del monitoreo de las variantes genéticas. Porque creo que todos estamos muy expectantes. Nos dijeron que estaba funcionando la red universitaria, pero lo presentó el ministro Q y al parecer habían tenido limitaciones en su implementación. En teletrabajo nos ha ido mal, tenemos la percepción. La gente en esta misma desafección le parece ridículo ir apretados como sardinas en el metro cuando tiene que tener toque de queda. Entonces necesitamos encontrar mecanismos para que la ciudadanía vuelva a tener este ánimo más colaborativo y sienta que no es la gente más pobre la que sigue expuesta, mientras que quienes tienen las opciones de teletrabajo u otros sí se pueden mantener bajo protección. Por último, dos últimas cosas, colegios. Nosotros pedimos un protocolo de brote. La respuesta ha sido muy desigual entre los centros escolares, colegios que cierran completo, colegios que cierran un curso,
y algunas decisiones que son muy desproporcionadas, pero también algunos colegios que ocultan los casos justamente para que no tengan estas repercusiones. Y eso nos parece gravísimo y creemos que hay que intentar resolver ese conflicto, si no van a terminar todos los colegios cerrados lo más probablemente. Y por último, lo del resultado de vacuna, nosotros también nos interesaría conocer mucho cuál es el montaje que se está haciendo para poder darle seguimiento a las hospitalizaciones, casos graves y muertes, para el día de mañana, cuando salgan estos resultados publicados, poder tener más claridad de cuál fue la metodología. Muchas gracias. Muchas gracias, Isquia. Janet. Sí, muchas gracias, presidente, por su intermedio saludar a la subsecretaria. Yo quisiera referirme brevemente a alguna información global que puede ser de utilidad. Una es que se está discutiendo en este momento en la Junta de Vigilancia Pandémica la posibilidad, con el apoyo de Tedros, de llamar a una convención, a un Global Health Framework Convention. La idea es generar una obligación internacional, como se hizo con el tabaco, para que efectivamente se trabaje en el tema de preparedness, de preparación, con mecanismos que sean vinculantes más allá del reglamento sanitario, internacional sanitario, en el cual ha estado colaborando la doctora Aguilera y que debería entregar sus recomendaciones durante este año. Y lo segundo, también relacionado con eso, también informar que en el G20, el del 7-8 de abril, en que van a estar todos los ministros de Hacienda y los ejecutivos de las distintas agencias, se va a discutir las conclusiones de un panel que se nombró para definir cuáles podrían ser los mecanismos de financiamiento en los próximos años de esta preparación a pandemias a nivel global. Ambas cosas, en el fondo, dan cuenta de lo activo que está la comunidad internacional y que efectivamente esto ya está como prioridad en G20 y G7. Eso como información. Respecto al tema nacional, yo solamente un comentario. Creo que toda la comunidad científica y toda la comunidad saludista ha sido permanente el apoyo a poder al menos apoyar en lo que es comunicación de riesgo, en hacer las críticas de manera constructiva y en tratar de apoyar los avances en el país. Con respecto a esto, en el plan paso a paso, la verdad es que es bien complejo poder explicarlo, porque es difícil que si se definen que son etapas, luego estas se vayan cambiando, y que si se definen indicadores para pasar de una etapa a otra, estos se vayan flexibilizando. Muy complejo manejarlo. Sería tal vez importante, subsecretaria, ver cómo hacer para fortalecer la coherencia del discurso. Y lo segundo, también con respecto a la vigilancia genómica, la verdad es que, y en eso concordamos todos, no basta con estar haciendo una vigilancia de viajeros o de algunas muestras si es que no hay una adecuada estrategia de testeo. Al respecto también entiendo yo que se está conversando con la ANID, y que va a venir un llamado público para poder apoyar el desarrollo de biobanco, y que permita, como parte de ese llamado público, poder generar infraestructura y apoyo para tener laboratorios que puedan hacer vigilancia también. Entonces, eso quería aportar, y nuevamente insistir de que la comunidad entera, yo creo, del país, estamos en la misma, y que por lo tanto esa es la razón por la cual participamos en esta instancia. Muchas gracias. Gracias, Janet. Le voy a dar la palabra a Caterina. Si hacemos intervenciones breves, yo creo que Caterina y Álvaro pueden hablar. Sí. Después le damos la posibilidad de cerrar, o sea, a Paula de poder responder. Okay. Y después seguimos con el tema genómico, que me han pedido la palabra algunos. Caterina. Mire, yo solamente me sumo a lo que dice Isquia y Janet. Yo creo que el tema de la credibilidad de las medidas que se toman, y la aceptabilidad depende mucho
Caterina, te Carlos, silenciaste. Sí, es que perdón, es que me entró una llamada, pero ahora, no sé si se escucha ahora, que Sí, la gente sienta que sus representantes, y no solo un grupo de la moneda, participa en el proceso del diseño del paso a paso, y que es discutido y que es transparentado. Entonces que la gente comprenda por qué, por ejemplo, se decide abrir los colegios y de repente decidimos cerrar, debiéramos decidir cerrar los gimnasios y los teatros. Eso que no siga pasando como a puertas cerradas. Yo pienso que es fundamental que esa cuestión se abra y que así como estamos las dosis de vacuna, llegamos 20, llegamos 50, no sé qué, y se transforma en un hito comunicacional, pienso que también debería transformarse en un hito comunicacional una discusión más abierta del paso a paso, de cuáles son los criterios, y sería la instancia de aprovechar, de reforzar por qué se hace lo que se hace, y también corregir lo que se sigue haciendo en todo Chile, en muchos lugares públicos, en muchos colegios, que están lavando los pisos, lavando todo y no se preocupan de ventilar. Entonces, poder cambiar el foco a través de comunicación reiterada, repetida, y yo pienso que esta cuestión del paso a paso sería una oportunidad si definitivamente se decide ampliar las cabezas que están tomando la decisión, incorporando fuertemente los sanitarios. Entonces, eso yo pienso que es algo como urgente, porque si no la gente realmente no va a respetar ni una de las medidas, porque cuesta mucho, por lo que han dicho ustedes, no están alineadas, suenan raras, no son sanitarias. Y eso la gente lo percibe con el estómago o con la cabeza, se da cuenta. Entonces yo pienso que es el momento que la subsecretaria pueda llevar esta solicitud de incorporar algunas personas y transparentar lo que discute esa comisión. Y quiénes la conforman, quiénes deciden por todos nosotros. Eso, gracias. Gracias, Caterina. Álvaro. Sí, mira, bueno, comparto lo que dice la doctora Siches, la doctora Vega y estas últimas consideraciones de la doctora Ferré, que yo creo que van en la misma dirección. El replanteamiento, ordenamiento y poder ser coherentes y consistentes en el plan paso a paso, que ya la gente maneja las fases, pero en el detalle y en los, entre comillas, asociaciones entre una medida y otra, es donde, por así decir, se desarma la línea argumental estratégica. Entonces creo que hay que hacer una revisión, yo lo he planteado públicamente, creo que es oportuno hacerlo y ser coherentes. Básicamente la estrategia, por supuesto, comunicacional habrá que verla en su justa medida. El otro punto que creo es relevante es en relación a las variantes. Nosotros lo hemos conversado en el Consejo, tuvimos la oportunidad de compartirlo con la jefa de epidemiología y de la DIPLAS. Mi planteamiento es que necesitamos un plan estratégico, no por así decir crear una nueva comisión, pero necesitamos un plan estratégico para abordar el tema de las variantes, que ya llevamos 2 meses discutiendo, digamos, desde que apareció la inglesa primero y después la situación amazónica, digamos, la de Manaus, que hoy día es la que está produciendo un desastre complejo en Brasil, pero en varios países de América Latina. Y yo creo que sobre este tema a mí me interesaría saber el fundamento, por qué no hay una mayor restricción en el aeropuerto y en las puertas de entrada de nuestra frontera. Porque es indudable que si tenemos problemas en la vigilancia y en la secuenciación genómica, tenemos que correr un poquito el cerco y anticiparnos. Entonces, si bien es cierto, es válido y bueno lo que se ha hecho con Brasil, tenemos situaciones complejas en Perú, también probablemente está en Colombia, en Bolivia. No sabemos la factibilidad que ellos van a tener de hacer secuenciación. Entonces, yo tengo la impresión, claro, la tentación de uno es que se cierre el aeropuerto, pero por lo menos que haya una argumentación responsable de por qué no se puede ser más estricto en la entrada y particularmente en los controles fronterizos. Y en esa misma medida, creo que también lo hemos planteado, el tema de los brotes, o sea, la identificación de los brotes y particularmente los brotes ocupacionales.
Hay indudablemente brotes comunitarios, ya todos lo sabemos, pero veamos los brotes comunicacionales, los brotes ocupacionales, veamos dónde están focalizados y a qué sectores laborales corresponden. Creo que ese es un punto bastante delicado que nosotros debiéramos abordar de mejor manera. Eso. Gracias, Álvaro. Le voy a dar la palabra a la subsecretaria para cumplir además con el compromiso de tiempo, pero quiero brevemente enunciar 4 cosas. Uno, a mí me preguntaron ayer todos los periodistas si había que crear otra instancia. Y Álvaro lo señaló. Yo creo que lo importante, y subsecretaria, creo que represento a todos en lo que te voy a plantear, es que las instancias que están se utilicen. No creo que sea necesario crear otra mesa social, o sea, ahí está la mesa social, pero que efectivamente sean instancias que tengan mayor peso. Yo creo que eso es súper importante, creo que todos tienen disposición para aportar. Lo segundo es que hay un proyecto, que yo lo he comentado aquí varias veces, el paso a paso laboral, a propósito también de algo que planteaba Álvaro, que me parece increíble, ¿no? Usaría otro adjetivo si es que esta sesión no fuera pública, que todavía no sea ley. A pesar de que lo hemos conversado con todos, nosotros lo despachamos del Senado en diciembre. Sino antes, que justamente ayuda a todo el tema preventivo, elimina los días de vacancias, hay una serie de cosas, hay un seguro de vida coordinado con todo, entonces ojalá eso sea ley pronto, porque va a ayudar en esta etapa. Solamente la experiencia en Magallanes, el que se hiciera PCR a todas las personas que entraban a la región, creo que fue clave. Y si se va a mantener el permiso de vacaciones, que creo que es algo que hay que revisar, lo lógico es que ese permiso siempre hubiera tenido el requisito del PCR también. Eso era clave, lo dijimos en su momento, entonces lo planteo en concreto. Y lo otro es pedirte, Subse, que en esta instancia pueda participar siempre alguien del ministerio. Nosotros entendemos que el ministro no siempre puede estar, en el caso de los subsecretarios también, otras veces ha sido Rafael, pero creo que es súper importante el poder tener la comunicación con alguien del ministerio que esté, ¿no es cierto?, en la vigilancia de la pandemia. Así que con eso te dejo la palabra, Paula. Gracias, senadora. Todo es tuyo. Saludo a todos los presentes. Bueno, yo creo que hay varios temas que son importantes y que algunas resumo con respecto al tema de los viajeros. Obviamente, primero que nada decirles que las fronteras están todas cerradas. La única frontera que está abierta es el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez para la entrada de extranjeros. Obviamente los chilenos no los podemos prohibir entrar y tampoco los extranjeros residentes en Chile. Cuando nosotros hacemos un análisis de las personas que viajan y que han tenido PCR, hoy día tenemos nosotros con respecto al seguimiento de viajeros, las personas tienen que venir con PCR negativo, tenemos al llegar a Chile, tiene que obviamente tener su pasaporte sanitario, hay PCR aleatorio también dentro del aeropuerto, donde hemos pesquisado, yo diría, el mayor número de casos de viajeros en los PCR del aeropuerto, y después todas las personas que ingresan a Chile deben hacer una cuarentena de 11 días y tienen que quedar bajo el seguimiento de viajeros. Pueden salir al 7º día si se hace una PCR y si este sale negativo. Las personas que vienen del Reino Unido han estado los últimos 14 días, los extranjeros no pueden ingresar a Chile, y hoy día es jueves, las personas que vienen de Brasil o han estado en Brasil los últimos 14 días, todos se tienen que ir a una residencia sanitaria y si sale obviamente un PCR, y una vez que el PCR sale negativo se pueden terminar su cuarentena en su domicilio. Con respecto al tema de las variantes, obviamente hoy día el que está haciendo es principalmente el Instituto de Salud Pública, y estamos haciendo un esfuerzo. Me gustaría que Rafael hiciera una presentación, yo creo que sería buena instancia a lo mejor acá. Prontamente vamos a partir con algunas universidades, porque tenemos clarísimo que tenemos que hacer un análisis de variantes para aquellos lugares donde vemos que hay una alta contagiosidad. Lo que sí se incorporó ahora, el análisis de variantes cuando hay brotes en los colegios. ¿Ya? En los colegios también se va a hacer, hoy día se hace a los viajeros, pero también se va a hacer análisis en la vigilancia de que se está haciendo con los colegios. En relación a las medidas del paso a paso, nosotros vamos a anunciar algunas medidas. Claramente la etapa de transición es la etapa que nosotros creemos que tiene que volver un poco a las medidas más estrictas, pero claramente nosotros las podemos dar a conversar tanto ya sea en la mesa social como acá,
más allá de las medidas que nosotros vamos a implementar, porque entendemos que ha habido una evolución en el aprendizaje también. Hoy día las actividades al aire libre tienen que privilegiarse, incluso lo conversamos en el Consejo Asesor en función de las medidas que están dentro de un lugar que no están en ventilación. Por lo tanto, yo creo que tanto ya sea el paso a paso, como el tema de las variantes, son temas que a nosotros nos preocupan en forma importante, y estamos ahí trabajando, y le podemos hacer una presentación obviamente a ustedes y a la mesa social. Yo le puedo pedir a Rafael, que es el que está liderando el tema del trabajo con las universidades, para que pueda hacer una presentación de lo que ha hecho hasta el momento y cuáles son los futuros convenios y cuál es el proyecto que tenemos en función de esta etapa. Y lo otro, y por último, senadora, en función de lo que usted nos solicitó, perfecto, nosotros podemos nombrar una persona al Ministerio de Salud, puedo participar yo de repente ocasionalmente, al subsecretario, el ministro, pero si no, tener a alguien, como tenemos en la mesa social, que participe de esta comisión, para que pueda mantener las semanas. Esas son comisiones, no sé si semanales o cada cuánto tiempo se reúnen. Semanales habitualmente. Para que pueda participar y, bueno, por supuesto, informar del avance de la pandemia y de las inquietudes y las dudas que van saliendo de esta mesa. Eso sería por mi parte. Subsecretaria, había una pregunta que yo no leí de Marcela Ferrer, que la hizo por el chat, que es, en el caso del test de antígeno positivo, si la licencia médica para los pacientes es igual de válida que en el caso del PCR positivo. ¿Cómo funciona? Sí, absolutamente igual. Un PCR positivo, un antígeno positivo equivale a un caso y se maneja igual que un caso con PCR. Exactamente igual, y tiene derecho, por supuesto, a la licencia médica. Es un caso positivo igual que la PCR. ¿Ya? Las ventajas que tiene, o sea, la desventaja es que todavía no hemos tenido buenos resultados en los pacientes asintomáticos, y solamente para los pacientes sintomáticos. Las ventajas que tiene son obvias, ¿cierto? La oportunidad del resultado, yo diría que es lo más importante. Sí. ¿Te quedan algunos minutitos o tienes que desconectarte? Me están llamando, tengo un minuto, me están llamando que tengo que estar en la reunión, pero por ahí hay una pregunta, no sé si. Senador Girardi quería hacer un planteamiento, pero tiene que ser en medio minuto. Mira, gracias Carolina. Es que yo pienso que todos tenemos responsabilidades que tienen que ser compartidas y tienen que estar enfocadas en una visión común. A mí no me pareció que ayer en la discusión de prolongar las medidas de excepción no estuviera ni el ministro, ni la subsecretaria, ni nada. Entonces, yo quiero pedir que esta comisión formalmente o venga el ministro o venga la subsecretaria. Porque pasa lo mismo que decía Jacqueline Ferrecho. O sea, aquí se necesita abrir, se necesita discutir, no se pueden seguir tomando medidas a puertas cerradas. Y en eso yo por lo menos quiero ser muy claro. Nosotros hemos sido todos muy colaborativos, positivos, apoyando todas las medidas, pero aquí hay responsabilidades que yo creo que hay que ajustar, porque hay responsabilidades de la ciudadanía que requieren de sensibilización, que yo creo que no hemos hecho suficientemente porque hay un agotamiento para las medidas básicas que son el lavado de manos, distancia social y uso de mascarilla. Eso se tiene que reafirmar, pero yo también creo que aquello que le corresponde al Ejecutivo, al Ministerio de Salud, yo creo que también hay que reajustarlo. O sea, si uno mira la cantidad de activos que hay y la gente que está en recintos sanitarios es mínima, eso a mí me parece que es una negligencia del sistema. Luego, la capacidad de identificar a los contactos estrechos las primeras 24 horas es mínimo. Entonces, si las medidas básicas, a nosotros nos piden prolongar los estados de excepción, está bien, pero si las medidas básicas no se ajustan y no hay un apriete de ellas, yo creo que lo que estamos viviendo hoy día es consecuencia de esto. Si tenemos medidas de estado de excepción, estamos en estado de catástrofe y tenemos esta nueva ola, bueno, vamos a seguir con nueva ola si es que no ajustamos lo que yo creo que es lo esencial. Yo creo que en toda pandemia los sanitarios, las medidas de salud pública son las más importantes. Y eso hay relajo de la ciudadanía, pero también hay relajo de las acciones que está tomando el ministerio. No puede que un día se hagan 60.000 tests y 2 días se hagan solo 35.000. O sea, o no se entiende la magnitud del problema, la profundidad del problema, o no se entiende que las medidas de salud pública son las únicas, fundamentales, esenciales, y que las demás medidas, ya sean estado de excepción y otras, son complementarias y son de ayuda, pero no son las centrales. Entonces, yo lo que pido al Ministerio de Salud
es poner énfasis ustedes en lo que ustedes solo pueden hacer. Y si se necesitan más recursos, bueno, el Parlamento tendrá que darle más recursos para tener más personas que hagan todo el trabajo de aislamiento, todo el trabajo de búsqueda y rastreo de contacto, o sea, todo el tema de trazabilidad. Yo creo que eso a mí me parece que no está funcionando como debería estar, no está a nivel de la magnitud del problema que tenemos. Entonces, si eso no funciona, yo digo, entonces en este ecosistema hay aspectos que no es que sean jerárquicamente más importantes, pero son centrales. Entonces yo te pido al Ministerio que en eso también haya una reevaluación y que tengamos la información de cómo eso está funcionando. Pero si yo miro los datos, tengo gran preocupación de cómo está funcionando la estrategia de salud pública que le corresponde solo al Ministerio liderar. Ahí no le podemos echar la culpa a nadie más. Gracias, senador. Bueno, la subsecretaria lo había planteado, el compromiso hoy día está ella y que efectivamente puedan participar. No entiende que tenemos que tener cierta flexibilidad, pero el compromiso activo de participación del Ministerio. Subsecretaria, no sé si quieres plantearnos algo más respecto de lo que planteó el senador Girardi y ahí quedas liberada. Ya, muchas gracias. Yo me llevo todas las inquietudes y las propuestas. Muchas gracias y para la próxima sesión entonces vamos a dejar comprometido a Rafael para que nos cuenten que está todo el tema de vigilancia genómica. Vamos a dejar desde ya ese tema yo lo comprometo. Acordado. Muchas gracias Ya, y seguimos en contacto y esta instancia está a disposición de colaborar. Vamos a Muchas gracias, muy bien. Despidiendo a la subsecretaria, le vamos a dar la palabra a Olga, que quería hacer un breve reporte sobre el tema de vigilancia genómica justamente, y Pablo también quería referirse al tema. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, como ustedes creo que ya lo hemos comentado en unas sesiones pasadas, el tema de vigilancia genómica es un programa que está coordinando el Ministerio de Ciencia con diversas universidades y centros de investigación para apoyar el trabajo que ya hace el ISP. Es un trabajo que está ocurriendo. Hasta el momento yo creo que corresponde más que efectivamente Rafael Arauz, por ejemplo, pueda contar un poco la próxima semana o cuando lo inviten, pero una forma de adelantarle, en el fondo, nosotros ya, por ejemplo, tenemos un levantamiento de todas las capacidades de secuenciación desde Arica a Magallanes, eso fue presentado ayer. Ya hay un piloto que se va a realizar en una universidad en Santiago, en la región metropolitana, porque se va a realizar un piloto también para poder no solo entender cómo va a funcionar la parte técnica, sino también los protocolos que tienen que ver con los convenios con la universidad, traspasos de ciertos recursos que pone el Ministerio de Salud, etc. También hay un segundo grupo que después se va a pilotear que tiene que ver con universidades regionales, y porque por razones obvias también no solo nos interesa que las universidades regionales participen, sino que también hay una degradación de RNA que ocurre, ¿cierto?, con las muestras en corto plazo. Por lo tanto, lo ideal es en el fondo tener estos polos, ¿cierto? También se está generando un documento con lineamientos técnicos que incluyen no solo detalles de la secuenciación, porque hay varias decisiones que tomar, ¿cierto?, respecto de qué tipo de técnica, o sea, no de técnica, sino más bien en el fondo de insumos se va a ocupar, porque varían mucho en relación al precio y a la cantidad de muestras que se pueden secuenciar, pero también cosas bien técnicas importantes como, por ejemplo, qué medio es el que se debe usar para asegurar que la muestra va a llegar en condiciones para poder hacer la secuenciación del virus. Entonces, eso quería decirles que estamos trabajando, que más detalles puede dar entonces Rafael Arauz. También hay una estrategia que presentó ayer Joana del ISP, que tiene más o menos 3 preguntas. Entonces, creo que creo que corresponde que ellos les cuenten un poco más de detalles, pero eso es un poco de los avances, y estamos teniendo reuniones semanales. Así que espero que la próxima semana podamos contarles más. Muchas gracias, Olga, por el adelanto. Pablo. Muchas gracias, senadora. Yo voy a comentar un poco de las variantes, pero quería expresar que estoy súper de acuerdo con lo que dijo Isquia. Estamos preocupados por la desafección, el desapego y el esfuerzo que hay que hacer
comunicacional, mucho más basado en lo que está pensando y en lo que está sintiendo la gente, lo que está viviendo la gente. También bien preocupados porque hay una mayor restricción a las personas que llegan al país. Es un punto de entrada de nuevos virus muy importante. Y también ojalá que tengamos luego, especialmente en estas instancias en que nos comunicamos todo del resultado de las vacunas, aunque sean preliminares, como para poder ir midiendo, estamos todos tomando decisiones, poder ir midiendo qué efecto podemos esperar. El primer punto de la comunicación, a mí me ha llamado la atención como la falta de foco que tienen algunas instituciones, y eso hay que ordenarlo. La Asociación Chilena de Seguridad sigue insistiendo en limpiarse los zapatos, y eso desvía mucho la atención de las personas, desvía la energía, y uno no puede hacer tanto checks en el día de las medidas preventivas que está tomando, así que hay que focalizar bien los mensajes y entender lo que siente la gente. Yo quería tener como un rol informativo, a lo mejor para esta mesa. La secuenciación significa tener todas las letras que tiene un genoma completo, que en este virus son hartas, son 30.000. Por lo tanto, es un trabajo arduo, no es fácil de interpretar. Hay distintos modelos para hacerlo, y está orientado al descubrimiento. Podríamos decir, ya, si yo quiero saber si hay alguna variante que está surgiendo aquí en Chile o localmente en alguna ciudad, obviamente que tengo que tener ese genoma completo y compararlo con un estándar, y saber si se está produciendo una evolución propia aquí en nuestro territorio. Ahora, hay variantes, como la variante sudafricana, la variante brasilera, la variante de Inglaterra, que para los cuales ya conocemos exactamente cuál es la secuencia y la podemos buscar en forma dirigida. Entonces, ya en Chile hay paneles que se hacen por PCR, que son mucho más fáciles, mucho más rápidos, y de interpretación tan básica como la interpretación de un PCR positivo o negativo, en que ese panel te indica con las variantes que conocemos cuáles están presentes acá. Y por lo demás tiene un precio mucho menor, y los laboratorios que pueden hacerlo también están distribuidos prácticamente a lo largo de todo el país. Así que yo me enfocaría, hay que definir la estrategia, si vamos a hacer genomas completos para descubrir si estamos originando alguna variante aquí en Chile, o vamos a estudiar las variantes conocidas, a lo mejor es menos interesante científicamente, con un panel que puedan hacerse en forma más difundida a lo largo de todo Chile. El panel ya está disponible, o sea, está disponible y está comercialmente disponible, no es un kit inventado por una universidad, sino que es algo que se puede comprar. Fuera de definir exactamente qué es lo que vamos a hacer en términos de la complejidad de los exámenes, está también el desarrollo de una estrategia, y por último, lo que queremos conocer. Ojalá que Rafa o el representante del ministerio la próxima semana nos pueda decir exactamente o cercanamente qué cantidad de casos con variantes hay, cuál es su distribución, que nos muestre un mapa dónde han sido detectados, y quiénes son los afectados, si es gente joven, son mayores, si son grupos que trabajan en una empresa o que están en una institución de larga estadía, etc. O sea,
cantidad, magnitud del problema, su distribución y qué características tiene la población afectada. Esa es información que nosotros necesitamos tener oportunamente para tomar decisiones. Y en cuanto a la estrategia, ojalá también hay una estrategia escrita de los muestreos, de cómo se van a tomar las muestras y a quiénes. Sabemos que en el aeropuerto ya nos informaron que se está haciendo un trabajo. Creo que sería súper importante hacerlo en todas las infecciones respiratorias agudas graves en las cuales se detecte coronavirus, porque eso es un comportamiento clínico, podríamos decir que no saca de lo habitual, de lo más frecuente. Los brotes inusuales. Hay comportamientos inusuales en Biobío, por ejemplo, que tenemos que de alguna manera explicarnos. A lo mejor le estamos echando la culpa a la gente y hay una variante diferente que fue introducida por viajeros que van específicamente a actividades laborales, por ejemplo. Entonces, tenemos que tener esa información para tomar buenas decisiones y los brotes inusuales, tanto por su curvas que nos indiquen que son muy distintos a lo que hemos observado, tienen que ser estudiados también para ver si hay presencia de variantes. Lo mismo en los colegios. O sea, hay muchas situaciones epidemiológicas y grupos que tienen que ser muestreados en forma sistemática. Y también se inicia, y esto lo hemos puesto en el tapete, que las infecciones en vacunados también debieran tener un buen estudio de variantes, precisamente por esta duda que de alguna manera se está despejando, más bien favorablemente que no favorablemente, de si las variantes, o sea, la gente queda protegida contra las variantes. Puede darse el caso que uno haya recibido una vacuna, tenga la infección, eso va a suceder obviamente, y esa infección debe ser estudiada para exactamente con qué virus se infectó. Y también un problema que surgió en Manaos, que son las reinfecciones, una gran proporción de la población reinfectada. Entonces, ¿con qué virus están reinfectándose? Y estudiar este concepto que nos ha dado Jimena Aguilera, de que eventualmente tengamos epidemias sobrepuestas, que a pesar de que le llamemos que el mismo virus, el mismo coronavirus, el mismo SARS-CoV-2, son antigénicamente o inmunológicamente diferentes y pueden como reintroducir el problema muchas veces, no solo en un periodo corto de tiempo, sino que en un periodo largo de tiempo y tengamos que pensar por año en cómo contener el virus. Eso, cambio. Gracias, Pablo, por la presentación, pero desde el sentido común quiero decir que no es muy alentador el panorama, quiero chequearlo con usted, o sea, en el fondo estamos en un escenario de súper incertidumbre en que podría pasar que tengamos pandemia sobre pandemia, si entiendo bien. Hay que apostar a que se desarrolle un buen antiviral. Sí, pero yo sí recojo de todos ustedes el que nosotros tenemos que hacer todo un esfuerzo por mantener, por no bajar los brazos, por decirlo en simple. O sea, yo espero que lo que está pasando en Magallanes, así como siempre ha anticipado lo que sucede en el resto del país, mi querida región, sea lo que suceda, lo que pase después, pero vimos también lo riesgoso que fue y cómo de un minuto para otro perdimos el control y nos costó meses volver a retomarlo. Probablemente en la región una de las cosas que está teniendo más impacto es también la vacunación. No tengo como antecedentes más ciertos para poder afirmarlo, pero en una comunidad que es más pequeña probablemente se empieza a notar. Pero yo comparto con ustedes la preocupación de cómo el éxito de la vacunación, que a todos nos enorgullece, ¿no es cierto?, finalmente atenta contra la comunicación de riesgo, que quizás ha sido de los principales problemas en el manejo de la pandemia. Entonces,
ahí creo que tenemos que pensar en algo creativo que nos permita decir, o sea, acá no podemos bajar la guardia. Fernando está pidiéndome la palabra, Sí. parece. Bien brevemente, porque todo lo más importante, por supuesto, ya se ha dicho. Ahora, hay un asunto que tiene que ver con estas medidas de salud pública generales, como meter regiones enteras en toque de queda y con muchas restricciones. Pero hay que recordar que la primera medida es aislar los casos y creo que hay que ir a mirar bien qué estamos haciendo ahí, porque en lugar de estar aislando un caso, estamos poniendo la medida en toda la población. Y creo que lo que estamos haciendo con el TTA, tanto en la estrategia de testeo, hay que revisarla, hay que ver si estamos realmente apuntando a buscar dónde hay que hacerla. Si la trazabilidad vamos a quedar felices con 2 contactos por caso o hay que ser más enérgico y buscar con mayor detalle. Y por último, el aislamiento, que creo que los indicadores que estamos midiendo de pronto nos engañan. A mí no puede ser que el indicador que midamos sea qué porcentaje de las residencias sanitarias están siendo usadas. Yo creo que hay que ver qué porcentaje de los casos activos están en residencias sanitarias o en el hospital. Y eso debiera ser urgente, porque ocurre que un buen aislamiento de los casos evidentemente va a ser lo que más va a influir en controlar esta epidemia. Yo creo que eso no podemos dejar, en la parte más latera, porque además empieza la vacunación y se cae el TTA. O no sé qué otra cosa, y se va a caer el TTA. O empezamos a tener consideraciones con respecto a los viajeros y las residencias sanitarias. O sea, si uno ve a Australia, Nueva Zelanda, etcétera, las personas llegan todos, aislamiento independiente de su resultado hasta el fin de la cuarentena. Acá uno llega, si que le tocó PCR y salió negativo, le hacen seguimiento, no sé qué cosa, la gente está toda en la calle, no hay nadie que se quede haciendo el aislamiento apropiadamente. Entonces creo que siempre hay que traer el TTA a bordo como la estrategia que tiene mejor destino y que es socialmente menos agresiva. Porque, bueno, eso, y no quiero ni empezar a mencionar que yo creo que hay que ser razonable como se comunica el riesgo a la población. No puede ser que estemos gimnasios abiertos, colegios abiertos, pero todos encerrados. No sé, hay algo que no hace sentido en la cabeza de la gente. Eso, muchas gracias. Estaba leyendo lo que estaban poniendo en el chat. Yo creo que para la próxima sesión, tanto esta presentación de Rafael sobre la vigilancia genética, ¿no es cierto? Pero también el que podamos mirar nosotros qué está pasando con el TTA y quizás ahí voy a ver desde los municipios que puedan algunos contarnos cómo está funcionando, porque algo que donde tenemos que hacer nosotros también control y seguimiento es en el uso de los recursos, en cómo va ajustando, a propósito del mensaje que nos pone Isquia de cómo vamos entrando un poco más al paso a paso, cómo se está implementando y la estrategia también frente a posibles variantes. Yo quedo bien preocupada del escenario que podemos tener cuando, claro, ya a nivel de cansancio, ¿no es cierto?, resistencia a las medidas, que no vamos a cambiar, o sea, pensar que la gente se va a volver a encuarentenar es falso, eso no va a pasar, ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Pero sí tenemos que tener preparadas alternativas, sobre todo si tenemos cepas que son más agresivas, ¿no es cierto?, frente al escenario de invierno o cómo confluyen con otros virus respiratorios. Así que creo que eso es un buen tema para poder abordar en la próxima sesión. No sé si hay alguien más que quiera agregar algo antes de cerrar. Yo quiero agradecerles a todos el retomar este espacio, volver a ponerlo a disposición, reiterarles que desde la biblioteca los van a contactar para ver sus aportes, siéntanse con toda la libertad, por favor, para hacer el feedback de las cosas que hay que mejorar. Esa es la idea de ese espacio, para que sea útil para todos. Sí, al tiro, senador Girardi, te doy la palabra para cerrar la sesión. No, yo le agradezco mucho, creo que ha sido muy interesante esta sesión, yo creo que hay que mantenerla, pero ¿sabes lo que yo creo que sería interesante, Carolina? Nosotros somos algunos senadores que yo creo que estamos bien conscientes de esto, lo que estamos en la comisión. Yo pediría que propusiéramos una sesión especial donde invitáramos a algunos de los miembros que están acá a tener una conversación con todos los senadores y senadoras y donde esté el gobierno, porque yo creo que aquí hay temas más profundos, más complejos,
yo quiero ser bien honesto, yo pienso que Pari es una persona muy bien intencionada, pero las decisiones no siempre las toma él, y se toman de otra manera y en función de otros criterios. Yo creo que para lo que viene, por la gravedad de lo que aquí se ha planteado, yo creo que amerita que hagamos una sesión especial donde invitemos a nuestros expertos y expertas y traslademos esto al conjunto del Congreso como preocupación y del gobierno, porque creo que este es un desafío mayor, ¿no? Estamos viviendo en un momento muy crítico, ya llevamos más de un año, hay un agotamiento, pero esto puede ser muy complejo a futuro si es que no se toman las medidas adecuadas y si además cada cual no hace lo que tiene que hacer o no tiene los medios y los recursos para hacerlo y la decisión política para hacerlo además. Me parece una súper buena idea. Adoptémoslo como acuerdo. Está el senador Chaguán también. Yo lo planteo mañana que tenemos reunión de comité. Me pidieron llevarlo a la discusión en sala, para que lo adoptemos como acuerdo, don Fernando. Y lo último que quería comentarles es que nosotros tenemos en la Comisión de Salud un proyecto sobre incentivos y que se hace cargo de algunas modificaciones legales respecto a ensayos clínicos, que es más amplio que el tema coronavirus y pandemia, pero varios de ustedes han participado en eso, entonces vamos a hacer llegar el texto con las indicaciones. Te pediría, Evelyn, ahí que lo podamos compartir en el chat en la medida en que lo tengamos. Yo entiendo que ya cerró plazo de indicaciones y que siéntanse ahí también en la libertad de hacer aportes. Algunos los escuchamos durante la tramitación en general de ese proyecto, que es como la ley larga, dijimos. Sacamos uno respecto de las vacunas, ¿no es cierto? Pero está la ley larga para aprovechar la instancia, y de ahí que se conectó Alexis también. Felicitar a todos los que han estado detrás de la investigación, del desarrollo de vacunas. Nos sentimos muy, muy bien representados, muy orgullosos de las capacidades que tenemos como país. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, la levantamos y que tengan muy buena tarde todos. Gracias, senadora. La grabación se ha detenido. Chao. Igualmente, muchas gracias. Cuídense. Chao. Hasta luego. ¿Ahora? Olga, te sumo al chat igual.